Hola amigos, hermanos, bienvenidos una vez más en el día de hoy. Vamos a estar como siempre meditando un poco acerca de las escrituras del Señor y esperando como siempre que sea el Señor a través de su Espíritu Santo trayendo sabiduría a nuestros corazones, de su sabiduría, de la sabiduría de Dios, que es la que necesitamos todos nosotros cada día, sabiduría de lo alto para poder que nuestro corazón sea transformado a través de su palabra. Y en el día de hoy vamos a hablar de algunas personas que encontramos en la palabra de Dios que no conocían a Dios. Y quiero mencionar en primer lugar la vida de Samuel. Cómo Samuel fue un niño que fue dedicado a Dios, ofrecido a Dios por su mamá, eh, ofrecido a Dios, y vemos cómo Samuel habitó en la presencia de Dios desde muy niño. Su mamá Ana fue a llevarlo al templo desde muy temprana edad, posiblemente entre los 2 y los 5 años. Fue muy pequeño que empezó a vivir en el templo, y Samuel vivía en el templo donde estaba la presencia de Dios. Pero cuando Samuel empezó a crecer, cuando Samuel era un muchacho, Dios le habló y Samuel escuchó la voz, y lo que hacía era ir corriendo al sacerdote Elí y le decía: heme aquí. Él confundió la voz de Dios con la voz del sacerdote, y se le hizo la voz muy parecida, pero no era igual. Y cuando el Señor seguía llamando a Samuel, Samuel volvía a ir a, a, al sacerdote Elí, hasta que Elí comprendió lo que estaba pasando, comprendió que Dios estaba hablando a Samuel, y, y le dio instrucciones de qué hacer. Y ahí fue donde apenas hasta ese momento que Samuel conoció a Dios. A pesar de que vivía en el templo, de que estaba en el templo, de que estaba ministrando a Dios todos los días, no conocía a Dios, no conocía la voz de Dios. Pero cuando Samuel escuchó por primera vez la voz de Dios, eso eh, lo que hizo él fue eh, empezar a escuchar las instrucciones de Dios y a hacerlas, a vivir por la palabra de Dios, a vivir por lo que Dios le decía, a hacer lo que Dios le decía. Y vemos cómo la vida de Samuel es tan asombrosa, cómo la vida de Samuel se escribió para mostrarnos tantas cosas hermosas y poderosas que Dios hizo, pero que Dios sigue haciendo, porque Dios es el mismo, Dios no cambia. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, entonces Dios hace esa obra con nosotros. La segunda persona de la cual quiero hablarles o quiero mencionar en este día es de Rahab la ramera. Vemos cómo ella no conocía a Dios, pero ella dice que escuchó, que el pueblo escuchó lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y ella sintió temor, y ella por fe, dice la Biblia, que tuvo la salvación. Ella obtuvo esa salvación porque escuchó de Dios, no lo conocía, pero escuchó de Él y no endureció su corazón ante la palabra, sino que se puso del lado de Dios, digámoslo de esa manera. Y vemos cómo ella y toda su casa fue salva de todos los juicios y de todo lo que Dios iba a hacer en ese pueblo. Y la tercera persona, que es en la que quiero enfocar este mensaje hoy, es Faraón. Cuando, cuando Dios envía a Moisés a hablar a Faraón para que deje ir a su pueblo. Y quiero leerles este versículo que está en Éxodo 5. Dice: después Moisés y Aarón fueron a Faraón y dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Y, y vemos que la reacción de Faraón es totalmente diferente, digamos, a Rahab o a Samuel, que ellos tuvieron temor
digamos, Samuel tuvo ese temor reverente porque habitaba en la presencia de Dios, pero Rahab tuvo como ese temor en el momento posiblemente de todo lo que Dios pudiera hacer con esa tierra, pero por creer en esas palabras, por creer en lo que se decía de Dios, entonces ella creyó en que si ella se ponía de parte de Dios, ella podía ser salva, en que si ella venía del lado de Dios, ella podía ser salva. Pero vemos cómo esta reacción de Faraón es totalmente contraria. Y dice, ¿quién es el Dios de Israel para que, dice, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? Y, y finalmente dice, la segunda parte del versículo 2 dice, yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y cuando Faraón habla de esta manera, endurece su corazón de esta manera delante de la palabra de Dios, empezamos a ver cómo empiezan a venir las plagas que Dios envió para poder que Faraón dejara ir a su pueblo a servirle al desierto. Pero Faraón cada vez endurecía más su corazón. Y venía una plaga más y Faraón endurecía cada vez más su corazón en contra de la palabra de Dios. Hasta que finalmente vino un juicio tan terrible que murieron todos los primogénitos, los primogénitos de todo ser humano y los primogénitos de todos los ganados y de todos los animales de la tierra de Egipto. Y, y también el hijo primogénito de Faraón. Y Dios necesitó hacer tantas cosas para que Faraón pudiera conocerlo. Y hay algo en la palabra, creo que está en el libro de Job, que dice que no hay quien se endurezca contra Dios y le vaya bien. Y eso hizo Faraón, endureció tanto su corazón que dijo, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? ¿O quién es Dios para que yo oiga su voz? No lo conocía, pero quiso conocerlo y Dios se dio a conocer a Faraón de una forma que no todos queremos conocer a Dios. Hay muchas personas, hay varias personas en la palabra de Dios que no pertenecían al pueblo de Dios, pero que escucharon la voz de Dios y tuvieron temor y se arroparon bajo la protección de Dios porque escucharon la palabra y creyeron que Dios era poderoso para destruir al que estaba en pecado, para traer juicios sobre las personas que no hacían lo correcto. Y es que como seres humanos, nosotros pensamos que todo lo que hacemos es correcto, que todo lo que hacemos está bien, y hay algo muy terrible que es la razón también de este video del día de hoy, es que casi siempre nosotros decimos, si Dios me hizo así, ¿yo qué voy a hacer? O si Dios me hizo así, no puedo cambiar. Eso es un dicho muy colombiano, eso lo decimos y lo usamos mucho en nuestro país. Yo con vergüenza debo decirlo que antes de conocer al Señor, eso era lo que yo decía. Yo decía, si Dios me hizo así, pues ¿quién me puede cambiar? Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Génesis, vemos que Dios no nos hizo pecadores. Dios no nos hizo con cosas corruptas en nosotros. Dios nos creó perfectos porque dice la palabra de Dios que Él nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y Dios es santo, Dios es perfecto. Así que si Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, entonces Dios nos hizo a nosotros santos y perfectos. ¿Qué pasó? Que por la desobediencia de Adán y Eva, ese pecado original que pasó a través de generación y generación, eso dañó y distorsionó esa imagen que Dios había puesto en nosotros. Ahora nosotros necesitamos volver a tener esa imagen perfecta que Dios había puesto en nosotros. Necesitamos ser santos y necesitamos ser perfectos. Pero ¿cómo podemos hacer eso? La palabra de Dios dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón.
Y es que es la palabra de Dios la que nos lava, la que nos limpia y la que nos purifica. Pero antes de todo eso, lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que si la palabra de Dios dice que Dios nos hizo perfectos y luego dice que después morimos y estamos muertos en delitos y pecados, luego dice que Dios abrió una puerta para que nosotros podamos volver a esa santidad, para que nosotros podamos volver a esa perfección. Y esa puerta es Cristo. Si nosotros no entramos por la puerta que es Cristo, si nosotros no hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros no podemos ser conformados nuevamente a la imagen de Dios. Entonces es necesario entrar por esa puerta que es Cristo, aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, y ahí sí viene nuevamente, empieza a formarse en nosotros nuevamente esa naturaleza santa y perfecta de Dios que Él había puesto en nosotros. Empieza a formarse en nosotros el carácter de Cristo. Y también es necesario conocer que el hecho de que estemos en el templo todos los días, o que nos llamemos cristianos, o que una vez le dijimos sí a Cristo, pero pensamos que solo es decir sí y asistir a la iglesia religiosamente, eso tampoco nos hace volver a la perfección. Eso se llama religiosidad. Y es que pensamos que por asistir a un lugar o por hacer algo, eso es lo que nos santifica. Y no, lo que nos santifica cada día es tener una comunión con el Señor, escuchar su palabra, creer su palabra y permitirle a la palabra, lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros por medio de la palabra, que nos vaya lavando, que nos purifique, que nos santifique cada día, porque cada día necesitamos ser santificados, cada día necesitamos ser lavados. Pero ¿cuál es esa manera? Necesitamos un paso diario, y es: si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Porque cuando nosotros tenemos un corazón enseñable, cuando nosotros tenemos un corazón sencillo, un corazón humilde delante de Dios, y escuchamos la palabra de Dios, decimos: Señor, yo no puedo, pero ayúdame. Señor, yo lo veo muy difícil, pero si tú me ayudas, yo puedo. El poder decir: Señor, yo no entiendo esta palabra, pero si tú la dices, así es. Y empezar a vivir por la palabra, a creer por la palabra, y de esa manera entonces el Señor se va a dar a conocer a nosotros de una forma hermosa, como lo hizo con Samuel, por ejemplo, que es una vida muy hermosa que nos enseña mucho de la obediencia a la voz de Dios. Y miremos cómo Dios se dio a conocer a Samuel de una forma tan impresionante, porque nosotros vemos cómo Samuel solo era guiado por la voz de Dios. Como Samuel, sí hubo un par de veces tal vez en que Samuel como que no atinó, no escuchó exactamente la voz de Dios, pero vemos que él siempre estaba constante escuchando la voz de Dios, estaba constante buscando la guía de Dios para poder guiar al pueblo. Pero vemos cómo Faraón endurece su corazón a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho, y también se dio Dios a conocer a él, pero no de una manera agradable para nosotros, sino conforme a lo que merecía la dureza de corazón y la respuesta de Faraón, porque la respuesta de Faraón fue dura. Dijo: ¿quién es Dios? Como quien dice: ¿quién es para que yo le obedezca? Yo no le voy a obedecer, no lo conozco ni lo voy a obedecer. Entonces, el error de Faraón no fue que no conociera a Dios, porque vemos que estas otras dos personas tampoco lo conocían. El mayor error de Faraón fue decir: yo no lo conozco ni lo quiero conocer. O en mis palabras te lo digo: yo no lo conozco ni voy a oír su voz, ni voy a hacer lo que me está diciendo. Se paró como frente a Dios, como diciendo: yo soy más que Dios, o allá Dios y yo acá. Entonces eso es lo que nos habla la palabra de Dios en este día, es
eso, principalmente que nos hagamos esa pregunta cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos. ¿En qué posición estamos tomando nosotros en frente a la palabra de Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué posición tomamos? Ya que en muchas ocasiones nosotros cristianos nos paramos enfrente a la palabra de Dios y cuando leemos Dios es amor, la palabra es para mí. Pero cuando leemos Dios es fuego consumidor, la palabra no es para mí. Y hacemos de la palabra de Dios como un menú, como una carta de comidas en lo que esto lo quiero comer, en que esto no lo quiero comer, en que esto es para mí, esto no es para mí. Entonces terminamos no aceptando que vienen juicios y terminamos no aceptando la corrección de Dios porque nos acostumbramos a elegir que Dios es amor, pero se nos olvida que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de amor y que por el amor y la misericordia es que Él nos llama todos los días a escuchar su palabra, es que Él nos llama todos los días a atender a su palabra, no es solo escuchar, es a atenderla y a ponerla por obra. No es suficiente solo con escucharla y elegir de ella lo que nos gusta o no. Es escucharla y las partes que nos confrontan, poder tener la humildad de decir, Señor, si esta palabra confronta mi vida, que tu palabra transforme mi vida y mi corazón conforme a la imagen de tu Hijo. ¿Por qué? Porque entonces, al igual que Faraón, si nosotros nos endurecemos frente a la palabra de Dios, entonces Dios se va a dar a conocer a nosotros de la forma en que nosotros no queremos. Y Dios lo hace por amor, para que nosotros veamos la misericordia de Él, que Él abrió esa puerta y ese camino para que nosotros no estemos más en delitos y pecados. Dios no nos hizo malos, Dios no nos hizo pecadores, Dios no nos hizo con defectos. Dios creó al hombre perfecto, a su imagen y a su semejanza. Pero nosotros, por elegir lo que nos gusta, entonces simplemente seguimos el camino que queremos seguir. Pero eso no trae salvación. Eso no nos... Aunque nosotros nos demos pañitos de agua tibia y nos digamos tal vez, no, pero es que yo no peco tanto como mi vecino. O es que yo no mato como mi vecino, o es que yo no robo como mi vecino, o es que yo no hago esto, o es que yo no hago lo otro como él. Yo comparándome, pues mi pecado no es tan grande como el del otro. Pero cuando nosotros nos damos esos pañitos de agua tibia, puede que eso nos ayude a vivir aquí de una manera más relajada. Pero nosotros no debemos pensar en el ahora, nosotros debemos pensar en el después, porque después hay una eternidad para nuestra alma. Y esa eternidad tiene solo dos rumbos. No es en que eternamente nos vamos a decir, sí, descansa, repósate. O sí, tranquilo, es que tú no eres tan malo. O sí, tranquilo, es que tú eres bueno porque tú no le haces daño a nadie. No, todos estamos muertos en delitos y pecados si no le hemos dado el sí a Cristo y si no le hemos dado el sí a la palabra de Dios, que es la que nos muestra quiénes somos nosotros y que es ella y el Espíritu Santo quien nos transforman y quien nos hace una persona, una nueva persona cada día. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo a través del agua y del Espíritu. Es necesario que esa naturaleza de Dios que Dios había puesto en nosotros vuelva a nosotros. Es necesario que el carácter de Cristo vuelva a formarse en nosotros. Y eso no es posible si nosotros nos endurecemos ante la palabra de Dios. Nosotros debemos recordar siempre que Dios es un Padre, que Dios es un Padre bueno, que Dios es un Padre amoroso y que Dios es un Padre justo. Entonces, cuando nosotros vemos la imagen de Padre en Dios, entonces, y comparamos con un padre terrenal, vemos como un papá, si ve a su hijo hacer algo malo, lo corrige. Y si ve hacer algo a su hijo, algo que lo puede llevar a la muerte, el papá tiene que hacer cualquier cosa para corregir ese camino, para quitar a su hijo o a su hija de ese camino. Lo mismo hace Dios. Y Dios es un Dios justo y Dios hace diferencia entre buenos y malos. Dios siempre
está cuidando a los que le temen, Dios siempre está alrededor de los que le tememos, Dios siempre está protegiéndonos de toda maldad, de toda perversidad, aún de nuestro propio corazón. Cuando nosotros tenemos la sencillez de acercarnos a Dios como niños y decirle, Señor, esto es tu palabra y yo quiero que tú pongas tu palabra en mí. Entonces ahí empieza Dios, ahí sí, hacernos vivir en paz. Y vemos cómo Dios hace diferencia entre un pueblo y el otro. Vemos cómo el pueblo de Egipto se endureció y recibió todas las plagas, pero leemos también en la palabra que en la tierra de Gosén, que fue en esa área donde Faraón mandó a que la familia de José se instalara, a que Israel se instalara, vemos cómo en la tierra de Gosén no hubo tinieblas, no hubo plagas, o sea, se notaba la diferencia. Dios hace muy notoria la diferencia entre un pueblo y otro. Y es necesario que cada uno de nosotros nos paremos frente a la palabra y entendamos que todo lo que está en ella escrito tiene un porqué y que si en alguna cosa la palabra de Dios nos confronta, no somos nosotros los que debemos cambiar la palabra, es la palabra la que debe confrontarnos y cambiarnos a nosotros, porque la palabra de Dios es un espejo que nos muestra quiénes somos para que nosotros podamos hacer algo en cuanto a lo que estamos haciendo incorrecto delante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es entera, es completa. No podemos dividirla, no podemos sacar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque sería como destrozar a Cristo y Cristo es la palabra. Nosotros no podemos arrancarle pedazos a la palabra. Nosotros debemos comer la palabra completa, porque es ese alimento el que nos va a dar el crecimiento, nos va a dar la madurez. Y ante todo lo que les decía ahorita, es la palabra la que nos lava, es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos purifica. Y es por la palabra y por el Espíritu que nosotros podemos llegar al nuevo nacimiento. No es suficiente con darle el sí a Cristo, no es suficiente con hacer una oración de fe. ¿Es el inicio y es importante? Sí, porque públicamente estoy confesando que sí, que ya no quiero estar muerto en delitos y pecados y ahora quiero la vida que Cristo me ofrece a través de ese sacrificio en la cruz. Pero es necesario seguir comiendo la palabra día a día y no endurecer nuestro corazón ante ella, sino permitir que esta palabra que es viva y eficaz nos transforme y nos acerque cada día más a Dios, porque si hay algo importante en lo que hizo Dios al principio, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, es que Dios creó al hombre para que habitara eternamente en su presencia. Y esa es la importancia de que esa naturaleza de Dios vuelva a formarse en nosotros, para que nosotros podamos habitar eternamente en esa presencia hermosa, porque no hay nada más hermoso. Miren, la gente y yo también fui parte de ese pueblo en que cuando no conocía a Dios, yo decía, no, es que a la gente la obligan a dejar de hacer cosas, a la gente la obligan a no salir, a la gente la obligan a hacer no sé qué, a la gente la obligan y a la gente la obligan. Cuando nosotros conocemos esta palabra viva, cuando nosotros nos encontramos con el Dios vivo, cuando nos encontramos con Dios de una forma diferente a como lo conocimos de lejos, como decía Job, cuando nosotros nos acercamos a esa presencia, ya todo pierde valor, todo lo de esta tierra pierde valor, porque no hay nada más hermoso que poder habitar en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que poder estar cerca de esa gloria, cerca de esa presencia donde no podíamos entrar porque podíamos caer muertos, y ahora poder entrar a través de esa puerta preciosa que es Cristo, a través de ese camino vivo que se abrió, y poder entrar a ese lugar santísimo sin que podamos, sin que la presencia de Dios acabe con nosotros. Eso es algo maravilloso, eso es algo hermoso que yo lo deseo para todo ser humano, que yo anhelo que el Señor toque sus corazones y los atraiga a ese lugar hermoso que es la presencia de Dios, que es esa gloria misma de Dios, donde todo cobra sentido,
donde todo lo que no entendemos cobra sentido y donde todo lo que vemos pierde valor. Así que es el anhelo de mi corazón que el Espíritu Santo de Dios haya hablado hoy a tu vida. Es el anhelo de mi corazón que el Señor traiga hoy sanidad a tu vida, que el Señor traiga hoy sanidad a tu cuerpo, que el Señor traiga hoy sanidad a tu espíritu, a tu mente y que hoy tu corazón sea esa buena tierra en la que caiga la buena semilla del Señor y crezca un gran árbol y de muchos frutos y que tú seas como ese árbol plantado junto a las corrientes de los ríos. Que el Señor haga maravillas en tu vida, que el Señor haga cosas maravillosas para que Él sea glorificado, que Él haga cosas maravillosas en ti y a través de ti para que muchas personas puedan conocer que Él sigue siendo el Dios vivo, que Él sigue siendo un Dios bueno, que Él sigue siendo un Dios maravilloso, que Él sigue siendo un Dios justo y que lo más hermoso es que todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios hace es por amor a nosotros, para que ninguno de nosotros perezca. Ninguno de los juicios que Dios da o manda es por desamor o es por odio, al contrario, es porque Él quiere que nosotros entendamos todo lo que está escrito de los juicios, es porque a Dios le duele que nosotros como humanidad nos estemos perdiendo en tanta inmundicia, en tanta cosa tan horrible que vemos que está pasando hoy. Y Él quiere que todo lo que está escrito nosotros podamos aprender que es necesario que nos volvamos a Él de todo corazón para que esos juicios no vengan, para que la misericordia de Él se extienda sobre todos nosotros. Y eso es lo que Él quiere. Por eso Él mandó a su Hijo a pagar por todas esas iniquidades que nosotros cometemos, que nosotros hacemos, para que nosotros podamos aferrarnos a ese sacrificio vivo y hermoso, para que entonces esa naturaleza de Dios vuelva a cada uno de nosotros. Es necesario que nos volvamos al Señor, es necesario que conozcamos la palabra de Dios completa, no estemos buscando más el versículo del día, leamos la palabra completa, toda ella es un tesoro maravilloso porque toda ella es Cristo, toda ella nos habla de Cristo, toda ella nos enseña de Cristo, toda ella nos abre los ojos a Cristo y es algo maravilloso, es algo hermoso. Así que es el anhelo de mi corazón, de todo corazón, que el Señor pueda acercarte hoy un poco, aunque sea un poco de acercarte más a Él, para que entonces cada día pueda ser reflejado en nosotros la gloria del Señor. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te bendiga.